Bueno, Carmen, ahora sí cuéntame cómo te fue con tu primera lección. ¿Qué le enseñaste a tu hijo? ¿Qué le enseñaste a tu esposo acerca de la primera lección donde el ejercicio era fácil? Era decir, mamainas, allá. Hola Nacho, no, yo creo que me fue bien, aunque yo ya sabía que era mamainas. Bueno, quiero mostrarte acerca del avance que ha tenido Emiliano. Mira esto. Mira, Bayona es Que bajar a ver algo con el representante. Pariston, yeah, mami. Estamos en Guayunaki para el mundo y comenzamos con la explicación, Carmen, porque veo que le estás explicando a tu hijo Emiliano de la misma manera como tú estás aprendiendo. En esta ocasión vamos a explicar la diferencia del uso del género cuando es masculino y cuando es femenino. En este caso, por ejemplo, vamos a comenzar con el verbo dormir, con la acción dormir. Cada uno de los verbos aparece señalado la última letra que no se pronuncia al momento de hablar. Por ejemplo, en este caso que tiene que ver con el verbo dormir, para el caso del femenino se usa la palabra atunkus. Para el caso del masculino se usa la palabra atunkush. Seguimos con el siguiente ejemplo para la palabra enseñar en Guayunaki. Ekirrahush lo dice la mujer, ekirrahush lo dice el hombre. Siguiendo con el tercer ejemplo, para ir afianzando el tema, vamos a hacer uso del verbo bailar. Ayonnahush para femenino y ayonnahush para masculino. Espero que haya quedado claro y espero retroalimentación. Clarísimo, Nacho, más claro no canta un gallo. Entonces, yo diría mamainas y mi hijo Emiliano y mi esposo Arne dirían mamainas. El hombre dice mamainas, se agrega la S y la H, y la mujer únicamente S. Pero Nacho, cuéntame qué significa Wayu y qué significa Wayunaiki, por favor. Ya para finalizar la parte preliminar de los cursos. Tú me preguntabas hace día que qué significa Wayu, que nosotros nos llamamos Wayu. Mi respuesta la puedo dar de esta manera. Wayu significa persona en primer lugar y en segundo lugar ser. Persona, cuando nos referimos a una persona de nuestra cultura, nosotros le decimos Wayu, Wayu, Chirá, Wayu, Tirá. O también se refiere a todo lo que existe, como cuando tú preguntas Casa Wayu, ¿qué es? ¿Qué es eso? Para completar la información que te decía yo acerca de qué es Wayu, la palabra Wayu es una autodenominación de los que compartimos colectivamente el elemento social y el elemento espiritual. En la parte social, somos Wayu aquellos que creemos que nos reproducimos como familia a través de un sistema matrilineal, o sea, cuando toda la familia se perpetúa a través de la mamá. También hablamos Guayunaki, que es nuestra lengua. Y también creemos que tenemos un sistema normativo propio que nos rige en nuestra relación con nuestros semejantes, pero también con la naturaleza. Por otro lado, en el aspecto espiritual, nosotros creemos que todo en la naturaleza tiene vida, tiene alma, está dotado de vida propia. También creemos en los sueños. Por eso cuando nos levantamos temprano siempre preguntamos, ¿qué soñaste? Casa por la puinca, mushigo allá, guarúa, cuánta madre. Y finalmente creemos, respetando la creencia de los otros, nosotros creemos que cuando nos vayamos de este mundo terminaremos todos los que somos Wayu en un sitio que se llama Jepira. Gracias Nacho por recordarme esto y por compartir esta sabiduría con las personas que nos siguen. Jepirra no es un lugar que exista físicamente, pero se supone que es un lugar muy tranquilo, genera paz, es donde van a descansar las almas de nuestros muertos. Y el lugar con el que se compara Jepirra es lo que se llama el Cabo de la Vela. Jepirra es el nombre tradicional. Pero bueno Nacho, ¿y cuáles son los orígenes de la palabra Wayunaiki en nuestra lengua? La lengua que hablamos nosotros se conforma de dos raíces principales. La primera es Guayú, que ya la conoces. La segunda es Anuiki, que significa palabra. Anuiki a su vez está compuesta por dos raíces. La primera es Anek, que significa boca, y la segunda es Eki, que significa cabeza. Los viejos dicen que cuando la palabra es correcta, siempre dicen que la palabra que sale de la boca siempre pasa y es filtrada por lo que se piensa en la cabeza. Fíjate tú, pensar antes de hablar, sabiduría infinita de nuestros viejos Wayu, de nuestros Arabra, de nuestros Tatayu. Y bueno, Nacho, pues yo pienso que por ahora está bien nuestra clase, continuaremos entonces la semana entrante y si nos da el cuero y la resistencia para hacer un video extra esta semana lo haremos. Y por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. No se olviden de acompañarnos porque aquí lo que hay es Wayunaiki para el mundo. Hasta la próxima clase. Chao. Y aquí que significa cabeza. ¿Ya? ¿Claro? ¿No?